Vamos a cambiar de tema, después vamos a entrar en el resto de la agenda deportiva. Créditos UVA. Gente que sigue lidiando con cuotas que en algunos casos son realmente muy difíciles de pagar, por no decir impagables. Sujetos a las variables de inflación que son insoportables para todos, ¿no? En todos los sentidos. Pero imagínense aquellos que tienen un crédito sustentado por la inflación. ¿Hay en carpeta algún tipo de modificación en la estructura de los créditos? Por lo menos para paliar un poquito la necesidad de las familias que están en una situación realmente compleja. Vamos a saludar a Claudia Pilo, a quien recurrimos regularmente para que nos ponga en contexto la situación que están viviendo en este momento. Claudia, ¿cómo te va? Adrián Puente, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches. Gracias a vos por el llamado. Por favor, Claudia, la situación, ¿hay en carpeta algo? Hasta acá, nada. Nada concreto, nada oficial. O sea, hubo como el otro día estuvo Alberto Fernández en la entrega de unas viviendas en San Juan y siempre nos nombra, ¿no? Como en todas las entregas de vivienda que hace, nos nombra como diciendo, bueno, lo que hizo Macri no hay que hacerlo. Y están en una situación terrible, pero bueno, él no hace nada tampoco por revertir esta situación que estamos atravesando las más de 105.000 familias en todo el país, que es una situación que es realmente a esta altura desesperante, porque hace más de 3 años y medio que se conformó este colectivo y estamos parados en el mismo lugar, pero aún peor todavía, con un sobreendeudamiento de casi un 400% en las cuotas y en el capital que debemos. Así que... Claro, es que el tema, además la inflación, o sea, está lejos de controlarse, estamos al 3% Exacto. mensual, esto es inviable, por más que se haya contenido. Porque además nosotros estamos ahora en un sistema de convergencia que estamos pagando un incremento mensual que va entre un 7 y un 9%. Pagamos la inflación más un cachito más por cuando nos congelaron las cuotas. Y vos pensás que un 7 o un 9% en una cuota que vos estás pagando, no sé, de 60, 70 mil pesos, es un montón de plata. Sí, pues es un sueldo. Lo que va es un sueldo. Vos pensás que en 8 meses tenemos un incremento en la cuota de un 50% y llevamos 44 meses consecutivos de caída de salario. O sea, es realmente inviable. Y lo que es muy llamativo, que cuando el Frente de Todos era oposición, impulsaba proyectos de ley que los cajoneaba Cambiemos. Ahora, todos los proyectos de ley que están presentados los cajonea al Frente de Todos, con lo cual parece que el denominador común es no afectar la ganancia de los bancos, ya sea de un partido o sea del otro. Ahora, porque acá, o sea, todo el tiempo a nosotros nos acusan, o los detractores que quieren deslegitimizar nuestro reclamo, que es totalmente genuino, nos dicen todo el tiempo que hicimos negocio, que no hay mora, que pagamos menos que un alquiler, pero son todas chicanas que parece que es para seguir avalando las ganancias extraordinarias que tuvieron los bancos y siguen defendiendo este sistema que es perverso y sostiene que lo que hace es sostener al sistema financiero y dejar a las familias trabajadoras asalariadas cada vez más empobrecidas y con un problema terrible con créditos sacados a 30 años. Sí, yo nunca entendí ese razonamiento, ese nivel de crueldad. Vos, Claudia, conocés mi posición respecto de la situación, hemos hablado varias veces. No entiendo por qué ese ensañamiento. A ver, es probable que la mora no sea tal, incluso vos lo explicaste más de una oportunidad, porque algunos casi tienen débito automático de la cuota. Entonces, sí, le sacan la cuota y restringen otro nivel de gastos, que ya no sé qué están restringiendo porque no les debe quedar más nada. Pero hay muchas familias, Adrián, porque nosotros que estamos en el colectivo conocemos la problemática a fondo de las familias, que los están mandando, algunos los suegros, a otros le presta plata fulano, mengano, o sea, se están sobreendeudando con la tarjeta también. O sea, el endeudamiento viene por otro lado, porque
lo último que dejas de pagar es la cuota de tu casa, primero por esto que vos explicabas anteriormente, que el banco directamente te chupa la plata de la cuota, y además porque dejar de pagar es grave. A los 3 meses lo que pueden hacer es ejecutarte sin intermediación judicial. ¿Sabes cuántos casos hay en proceso de ejecución a nivel país? 900 casos. Y todavía... Y no son pocos. Y no son pocos. Porque acá parece que todos siempre tenemos que hablar de millones para que tenga entidad, ¿no? Y son 900 historias. Es mucha gente, porque... a ver, además, venimos y estamos todavía, Claudia, transcurriendo una pandemia. Muchos puestos de trabajo se perdieron. Totalmente. Y muchos trabajadores independientes o monotributistas que el trabajo les bajó un montón durante la pandemia. Entonces, la verdad que no se entiende cómo se sigue sosteniendo la UVA, que es un instrumento especulativo que se usa inclusive para los ahorristas, para que le ganen a la inflación o que se cubran de la inflación. O sea, ese mismo instrumento especulativo financiero que se usa para garantizarle a los ahorristas que no pierdan su dinero es el mismo que se usa para las cuotas y el capital de las familias que tienen un crédito atado a 30 años. Es totalmente insólito. Pareciera como que el gobierno quiere demostrar todo lo mal que hizo el macrismo con nosotros, ¿no es cierto? Nos pone de ejemplo cada vez que va a entregar las nuevas casas Procrear o los nuevos emprendimientos que están haciendo con el sistema hogar. Nos pone de ejemplo como diciendo, porque los hipotecados, con el UVA, con lo que Macri hizo, estamos de acuerdo con eso, pero nosotros accedemos a una política pública de acceso a la vivienda, y es el Estado el que tiene que garantizar que nosotros lo podamos pagar y que sea sostenible en el tiempo. Uh-huh. Sí, además contemplemos que el último ciclo con el 50% de inflación ya no se lo debemos a Macri, se lo debemos a esta gestión reinante también. O totalmente. Sea, ya es una gestión que tiene una parte de la responsabilidad sobre esta historia. Totalmente. ¿No? Y sobre todo que hemos sido, cuando estaban en elecciones promesa de campaña, hemos sido uno de los puntos de promesa de campaña. Vamos a remediar los créditos UVA para la gente que entró y fue estafada. ¿Por qué hemos sido estafados? Porque había una publicidad del Banco Central que decía que la relación cuota-ingresos se iba a mantener en el tiempo, y eso no sucedió. Entonces, desde el Estado salió esto, y más, salió desde el Congreso. Entonces, nosotros también le estamos pidiendo a nuestros legisladores que si el gobierno no toma la decisión política de desterrar este sistema usurero, que sea también desde diputados y desde senadores, que se le encuentre la solución para que nosotros podamos pagar, porque nosotros, Adrián, lo que siempre decimos, queremos poder pagar nuestras casas. No estamos pidiendo subsidio, no estamos pidiendo que nos regalen nada, pedimos poder pagar. Y la calidad de vida que nos ha bajado a todas las familias trabajadoras, a las asalariadas y a los monotributistas y demás que nombraba anteriormente, es terrible. Hay familias dentro del colectivo que se han enfermado por este tema. Te acostás pensando en esto y te levantás pensando cómo vas a hacer para seguir sosteniéndolo. Claudia, ha sido como siempre muy amable. Yo no quiero llegar a pensar de que si al oficialismo le faltan 100.000 votos, es ahí donde se van a acordar este problema, ¿no? Para después de las PASO. Ojalá que no, ojalá que se resuelva antes, porque realmente es muy dura la situación, y no es que te compraste, no sé, una bici, es la casa, es donde crías a tus hijos, es donde tus hijos van a la escuela, es muy complicado el tema. No se puede vivir con este nivel de angustia. Claudia, como siempre, muy amable y muchísimas gracias. Seguimos el tema, sabes que lo seguimos muy, muy de cerca. Sí, lo sé, Adrián, te agradezco mucho siempre por el espacio. Buenas noches. Claudia Pilo, de Hipotecados UVA. Esta es la demostración acabada de cómo el Estado puede cagar a la gente. Porque este es un compromiso que había tomado el Estado con la gente. Porque tenía una previsión inflacionaria y puso a disposición créditos que el Estado no pudo sostener. Ya no importa quién lo hizo a esta altura. Porque el Estado es uno solo. Temporalmente lo administran unos y lo administran los otros. Es como si ahora
este gobierno no se hiciera cargo de la deuda con el fondo. Es cierto, es un lastre dramático, pero se tiene que hacer cargo este Estado. Nadie los obligó a estar donde están en este momento. Y es un grupo, tal vez no millonario en cantidad de gente, son 105.000 familias. Pero vaya que hay que atender esta situación para un Estado que les dijo una vez que se iba a cumplir con un mecanismo de préstamo, y desde ese momento a esta parte no funcionó nunca. 9:30 pasadas, noticias.